brevísima, en parte porque lo que me corresponde es un poco mencionarles a ustedes cuál es el alcance del principio de máxima publicidad en la ley modelo, y esto elocuentemente ya lo han explicado aquí tanto el doctor Dante como doña Nancy. Entonces únicamente voy a hacer un repaso de este principio en el contexto de la ley modelo. Una de las, la ley modelo, bueno, yo creo que primero tenemos que empezar diciendo que el principio de máxima publicidad es la columna vertebral de cualquier normativa que intente regular el acceso a la información pública. Y este principio debería haberse reflejado en cada uno de los temas, en cada uno de los capítulos que se reflejen en esa normativa. Tanto es así que la ley modelo de acceso a la información pública, lo primero que establece entre sus fines es la necesidad de impulsar una amplia aplicación del derecho de acceso a la información que esté en posesión, en custodia o control de cualquier autoridad pública. El principio de máxima publicidad en realidad se basa y se aplica a cualquier tipo de información pública, y de manera tal que obliga a la administración también a tener esa administración pública y a brindarla de una manera completa, oportuna y accesible. Tal es la relevancia de este principio que en todas las legislaciones, en todas las normativas del continente, uno puede encontrarlo claramente. Y me parece que también está claramente, lo ha contemplado la Sala Constitucional de Costa Rica. La Corte misma Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que aquí también ya se ha hecho referencia, el de Claude Reyes versus Chile, ha indicado claramente que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por este principio de máxima divulgación o máxima publicidad. Algunas de las implicaciones del principio. Una de las implicaciones es precisamente que este principio es la regla y excepcionalmente, valga la redundancia, tenemos las excepciones al principio. Entonces, en principio, un administrado debería entender que toda la información que tiene un ente público es de acceso público. Por supuesto que, como todo derecho, existen limitaciones y existen excepciones. Ahora, estas excepciones también deben ser sumamente limitadas, se dice no deberían de dejarse al mero arbitrio de la administración su interpretación, sino que deberían de ser, primero, muy limitadas, segundo, legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. Y también ha establecido tanto, hablaba el doctor Dante, hacía referencia a los 10 principios del Comité Jurídico Interamericano, que también se ven reflejados en la ley modelo, y tanto la ley modelo como el comité jurídico indican la necesidad de que esas excepciones también sean basadas en los principios internacionales y en especial en los principios del derecho internacional, el sistema interamericano. Ahora, otra de las consecuencias de este principio. Entonces, la carga probatoria corresponde al Estado, es decir, un ciudadano debe parte del hecho de que la información es de carácter público y corresponde al Estado indicar a ese ciudadano, no solo indicar, sino justificar que la información que se solicita cae precisamente dentro de esas excepciones. Entonces, aquí existe la obligación del Estado de justificarla precisamente para tener entonces que el ciudadano pueda realizar esta valoración y confrontar esa razón que da el Estado contra esos otros elementos que hemos mencionado. Otro de los efectos de este principio, entonces, ante una duda o un vacío jurídico o un vacío legal, se debe entender, o incluso un conflicto de normas, siempre la interpretación de esas normas o el conflicto legal debería de resolverse a favor del principio de máxima publicidad.
Ahora, yo también quería conversar con ustedes sobre algunas medidas que están establecidas en la ley modelo para promover la apertura, lo que se conoce en algunos casos como la transferencia activa de la administración. En este caso, la ley modelo establece básicamente dos herramientas. Uno es los esquemas de publicación y otro es el registro de activos de información. Respecto a las medidas para promover la apertura, entonces, además de los esquemas de publicación, la ley modelo establece cuál es información clave que debería de tener toda información, todo ente público, que de manera activa. Ahora, aquí deberíamos de recordar algo que también ya se ha dicho. La ley modelo no es un techo, es un piso del cual se debe partir, y esto no significa que no se puede ampliar, que no se puede perfeccionar, todo lo contrario. La ley modelo lo que establece son principios y normas mínimos que debería de tener una legislación. Ahora, tal vez otro paréntesis acá. La ley modelo nunca fue creada con la intención de que un país cogiera esa ley y la copiara exactamente tal y cual está. Ni siquiera que tomara uno de sus capítulos y la adoptara. La ley modelo fue hecha como una guía, una orientación a los países, de tal forma que un país está en su plena capacidad y en su plena soberanía, por supuesto, de filtrar cuáles son aquellos esquemas, cuáles son aquellos principios que funcionan en una realidad concreta y aquellos que no. Bueno, entonces, como volviendo a las medidas para promover la apertura, tenemos que, además de los esquemas de publicación, las clases de información clave, se habla de un registro de activos. ¿Y por qué un registro de activos? Porque en algunos casos el funcionario público mínimo, sobre todo quizás no bueno, quisiera uno pensar que no en las grandes instituciones, pero por ejemplo en una municipalidad, los mismos funcionarios no conocen y no saben dónde está una información que, por ejemplo, se solicita de hace 3, 5, 10 años atrás, en donde esa persona ni siquiera estaba en la institución. Entonces, de allí la necesidad de tener un registro de cuál es la información que está en manos de cada entidad pública. Ahora, también es necesario tener un registro de las solicitudes, pero no solamente se trata acá, y esto debemos de complementarlo, el tema del registro, con una de las facultades que la ley modelo le otorga a la comisión o al ente público encargado de la administración y de la aplicación de la ley modelo. Esa facultad de obligación se refiere a presentar informes anuales a la Asamblea Legislativa, y aquí ya no se trata solamente del número de solicitudes que recibe un ente estatal, porque en realidad eso no permitiría, ese dato por sí mismo, no permitiría medir si una normativa está siendo aplicada debidamente o no. Se necesita desglosar esto. Entonces, ¿cómo es que la ley modelo enfoca este tema? Entonces, pidiendo que el informe incluya las solicitudes que son presentadas, aquellas que son denegadas, aquellas que son concedidas, aquellas que son parcialmente concedidas, y en los casos en que son denegadas, aluciendo a una excepción, entonces que también se indique cuál es la norma que se está aplicando en ese caso concreto. Entonces vean que el registro de solicitudes va mucho más allá de simplemente decir, se presentaron 2.000 solicitudes, se contestaron 1.500. O sea, eso en realidad no permite evaluar si un sistema está funcionando o no. Ahora, respecto a los esquemas de publicación, toda la autoridad pública debería tener esto, y en este caso la Comisión de Información es la que periódicamente revisa estos esquemas. Y entonces, como les digo, estos son esquemas mínimos. Ahora, el esquema de publicación debe de contener como mínimo la clase de documento que la autoridad pública debe de publicar de manera proactiva y la forma en la cual también publicará esos documentos. Ahora, respecto a los esquemas de publicación modelo,
Entonces, la comisión o este ente encargado de la administración de la ley puede adoptar o aprobarlos de acuerdo también con cada institución. O sea, ustedes imaginarán que un esquema puede ser que funcione para una institución, pero eso no significa que funcione para otra. Ahora, respecto a las clases de información clave, la ley modelo establece un listado que yo clasifiqué un poco, entonces, y que se refiere, la primera clasificación que yo veo es información de carácter general, información muy básica, estructura orgánica, cuáles son las funciones, dónde están ubicados sus departamentos, quiénes son sus funcionarios, cuáles son las horas de atención al público, sobre sus funcionarios también, otra categoría. Bueno, las calificaciones que tienen, cuáles son las escalas salariales, cómo se mide su rendimiento, cuáles son los deberes de los funcionarios principales. Ahora tenemos sobre el gasto público, que es lo mínimo que se debería tener una institución publicada o publicar de manera proactiva. Por supuesto, su presupuesto. ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cuáles son sus planes de gasto público? ¿Cuáles son la lista completa de subsidios, si es que esa institución recibe algún subsidio? Los informes de auditoría, los informes anuales de la manera en que ejecuta su presupuesto, procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones, de contratos y cualquier otro dato que permita dar seguimiento a cómo se ejecuta ese gasto público. Y por otra parte también el tema de la rendición de cuentas. ¿Cuáles son los mecanismos internos y externos de supervisión, de reportes y monitoreos que existen para esa autoridad pública en particular? Respecto a participación ciudadana, me parece que es un tema muy relevante en este país, en donde me parece que hay mucha conciencia sobre esto. Entonces, bueno, cada autoridad debería de establecer cuáles son esos procedimientos y cómo el ciudadano puede ejercerlos, ante quién se va, cómo se formulan esos procedimientos y cómo se presenta directamente una solicitud o una denuncia ante ese ente en particular. También la ley modelo establece en la presentación la necesidad de publicar cuáles son las peticiones y cuáles son las denuncias que recibe ese ente público. Lo cual puede ser muy importante, porque un ciudadano, si se da cuenta que hay 1 millón de peticiones denegadas en un mismo sentido, entonces ya eso le da una indicación de que no es solo él, sino que es un problema más grave. Respecto a la toma de decisiones, a la descripción de los procedimientos que siguen los funcionarios públicos para tomar esas decisiones, y existen otro tipo de información que quizás ustedes puedan visitar, la ley modelo y ver. Hay una regulación que a mí me gusta muchísimo, y es la obligación que tiene la autoridad pública de publicar, de difundir aquella información que afecta a una población específica, especialmente a aquellas que se refieren a políticas que afectan a esa población en el lenguaje que la población entienda. Por el caso más obvio, en caso de poblaciones indígenas. Ahora sobre los registros de activos y de información, ya hablamos un poco de eso, de la labor que tiene la comisión respecto a esto, y también ya le hice referencia como a cuáles son esos registros de activos. Vamos a ver otro de los aspectos importantes que también toma en cuenta la ley modelo es aquella información que la autoridad pública ya ha publicado anteriormente, o años atrás o meses atrás. Y una de las normas que se sugiere es precisamente que la autoridad pública una vez al año tenga una copia de toda la información que tiene publicada en su página de internet. De tal forma, todos sabemos, las páginas de internet cambian, hay que actualizarlas, y en algunos momentos la página de hoy y la página del mañana son muy diferentes. Entonces, eso es una forma también para facilitar al funcionario público ir y identificar esa información y poder entregar al público de una forma más ágil.
Y yo creo que esto es todo. En realidad ustedes ven, es un principio fundamental y en realidad no es tan complicado. Quizás conceptualmente no es tan complicado. Quizás aquí las complicaciones vienen cuando uno trata de volcar y de conciliar ese principio, por ejemplo, con un régimen de excepciones. Entonces, bueno, eso es algo que también vamos a tocar un poco cuando hablemos del régimen de excepciones. Y bueno, no sé, cualquier pregunta muy breve, porque ustedes me imagino que ya tienen hambre y todavía tenemos los trabajos de mesa que para beneficio de todos vamos a tratar de hacerlos en 30 minutos, no como lo teníamos planeado para el 45. Muchas gracias.